noches, apreciado docente y compañeros. La actividad que realizaremos a continuación pertenece a la asignatura de Recursos de Información, Ciencia y Tecnología, conformada por Ángela Viviana Osorio Patiño, Iván Martín Cañón Arce y el que les habla Juan Carlos Montenegro. Hablaremos de 4 puntos: ciencia y tecnología, recursos de información, marco legal y jurídico y fuentes de información. Así que, compañeros, bienvenidos a este espacio. ¿Qué es ciencia? Es el conocimiento que se adquiere mediante la experiencia y la observación. Por medio de esta rama podemos encontrar métodos de ayuda para nuestro saber. Como en todo tenemos causas y efectos en los cuales dentro de esta área es algo muy común, puesto que el ser humano necesita ir más allá para investigar hasta dónde puede llegar lo experimentado. Las ciencias también se dividen en diferentes ramas dentro de su campo, como natural, física o tecnológica. Son materiales de estudio dependiendo de lo que necesitamos encontrar o investigar dentro de cada una. Por supuesto que en nuestro campo podemos decir que la ciencia es el complemento para el estudio de nuevas áreas del conocimiento que nos permiten abarcar de alguna manera la adquisición de nuevos conocimientos para el crecimiento del enfoque profesional. Esto se aplicaría en la ciencia tecnológica, en todo lo que se refiere al área y es con certeza lo que podríamos aplicar al campo en mención, ya que dentro de ella se utilizan métodos relacionados con las TIC. ¿Qué es tecnología? La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos y experiencias, habilidades y técnicas que a través de las cuales nosotros los seres humanos cambiamos, nos transformamos y utilizamos nuestro entorno como el objetivo de crear herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos. La tecnología llegó a nosotros como una necesidad de primera mano que ha convertido al ser humano como dependiente de su ayuda, puesto que ha facilitado para que la vida diaria se haga más fácil y de rápido acceso. Bueno, compañeros, concluyendo así el análisis de ciencia y tecnología, damos paso a recursos de información. ¿Qué tal, compañeros y profesor? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Cañón y en este apartado desarrollaremos el concepto de recurso informático, su definición, características y su funcionalidad. Como primera medida, ¿qué es un recurso informático? El recurso informático se considera como las diferentes aplicaciones, herramientas, dispositivos periféricos y capacidades con las que cuenta una computadora. Por ejemplo, los recursos informáticos de capacidad de almacenamiento, que puede ser la memoria, la misma CPU, una USB, por ejemplo. Imaginemos nuestra empresa y la red de computadoras. ¿Qué recursos se pueden compartir en una red? Desde el punto de vista de las redes de computadoras, compartir recursos informáticos implica configurar una red de tal manera que las computadoras que la constituyen puedan utilizar recursos de las restantes computadoras empleando la red como medio de comunicación. Pueden compartirse todo tipo de recursos, los más habituales son las impresoras, los discos duros, el mismo acceso a internet, los escáneres. Para poder acceder a estos recursos de otros equipos hay que compartirlos primero, ya sea un disco duro, una carpeta o una impresora. La red de área local permite compartir bases de datos, programas y periféricos, como puede ser un módem, una tarjeta RDCI, una impresora, poniendo a nuestra disposición todo tipo de medios de comunicación, como puede ser el correo electrónico, las redes de comunicación interna de las empresas, como por ejemplo un chat. ¿A qué va el ejemplo? Imaginemos la red de nuestra empresa
y todos los computadores imprimen en la impresora de nuestro piso, o al digitalizar un documento en nuestro escáner lo podemos enviar a nuestro equipo o a los diferentes equipos que estén conectados en esta red. También podemos compartir carpetas. Una carpeta compartida significa permitir que un entorno de red los usuarios de otros equipos puedan acceder a determinada información. La acción de compartir se aplica sobre las carpetas, no sobre los archivos. Al compartir una carpeta estamos compartiendo la información que ésta contiene. Al compartir la información tiene grandes ventajas, ya que permite no tener que duplicar la información para la persona o el usuario que la necesita. Además permite que varias personas trabajen sobre el mismo archivo, no al mismo tiempo, ya que eso podría causar inconsistencias, permitiendo así tenerlos siempre actualizados con el último cambio. Al compartir la información evita el tener varias copias de la misma información en un CD, en una carpeta, en una memoria USB, en un disco duro extraíble, para poder trasladarlos, ya que podemos hacer a través de la red sin necesidad de movernos de nuestro computador. El compartir la información también tiene desventajas, ya que si no controlamos bien qué información compartimos y qué permisos concedemos a los demás usuarios sobre ella, podremos tener serios problemas porque nos pueden eliminar archivos, modificarlos o copiar información que es de tipo confidencial. Entonces imaginemos nuestro entorno de red, el área de TI crea una carpeta compartida, permitiendo que varios usuarios, dependiendo del perfil, accedan a esa información, lo cual evita la duplicidad documental y sobrecostos en temas de almacenamiento de información. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones. ¿Qué es una aplicación? Es un programa informático que permite al usuario utilizar una computadora con un fin específico. Las aplicaciones son parte del software de una computadora y suelen ejecutarse sobre el mismo sistema operativo. Una aplicación de software puede tener un único objetivo, como por ejemplo navegar en la red, revisar un correo, explorar un disco duro, editar textos, jugar. Una aplicación posee múltiples programas y eso se considera un paquete, como el paquete Office, que lo utilizamos muy normalmente en nuestra labor, en nuestro trabajo o en nuestra casa. Son ejemplos de aplicaciones: Internet Explorer, Outlook, el paquete Office con Word, Excel, PowerPoint o WinApp también. Características de las aplicaciones. En general, una aplicación es un programa compilado, aunque a veces es interpretado o escrito en cualquier lenguaje de programación. Las aplicaciones pueden tener distintas licencias de distribución como freeware, shareware, trialware, etc. Las aplicaciones tienen algún tipo de interfaz, que pueden ser una interfaz de texto o una interfaz gráfica o ambas. También hay que destacar que la distinción entre aplicaciones y sistemas operativos muchas veces no es clara. De hecho, en algunos sistemas integrados no existe una clara distinción por el usuario entre el sistema y las aplicaciones. Y ya para finalizar, ¿para qué nos sirve un recurso informático? Un recurso informático sirve para extender las funcionalidades y posibilidades de una computadora o un sistema informático. Un recurso informático es cualquier aplicación, herramienta, componente o dispositivo que se puede agregar a una computadora o sistema. Por lo tanto, puede ser un recurso de hardware dispositivo, como puede ser un software, un determinado aplicativo o una determinada herramienta informática. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que el tema haya sido claro y haya sido sagrado. Muchas gracias, hasta luego, y como recuerden, esta exposición la hizo Iván Cañón. Que esté muy bien, hasta luego. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ángela Viviana Osorio Patiño, del grupo 3. En esta actividad práctica me correspondió investigar sobre fuentes de información y marco jurídico y legal. Entonces, las fuentes de información son aquellos documentos que contienen datos que buscan usuarios o que buscan investigadores, es decir, satisfacen las necesidades de información al investigador o al usuario. Las fuentes de información se pueden clasificar por los niveles de información que contengan. Existen tres tipos de fuentes de información: la primaria, secundaria y terciaria. La fuente de información primaria es aquella que es actual, original y que corresponde a un trabajo intelectual. Entre fuentes de información primaria tenemos libros, revistas de investigación, revistas de entretenimiento, tesis, normas, entre otros. Las fuentes de información secundaria. Estas fuentes de información tienen un trabajo de análisis, tienen un trabajo de clasificación porque se basan en las fuentes de información primaria. Las fuentes de información secundarias pueden ser
directorios, enciclopedias, diccionarios. Las fuentes de información traen información, las fuentes de información secundaria traen información de las fuentes de información primaria. Las fuentes de información terciaria son las que podemos ubicar en recursos virtuales o físicos. Estas fuentes de información contienen datos de la primaria y la secundaria, forman parte de la colección de referencia de la biblioteca, facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de referencia como las guías de obra de referencia o a un solo tipo como las bibliografías. Bueno, compañeros, en el marco jurídico y legal me apoyé en las diapositivas del grupo 3, donde nos mencionaban las diferentes normas que hay, entonces yo se las voy como a recordar. Encontramos diferentes leyes especiales de ciencia y tecnología. En la Constitución Política está el artículo número 27, 62, 69, 70 y 71. En leyes y decretos encontramos la Ley 29 de 1990, que contiene la Ley 1286 de 2009. En los decretos encontramos el 585 de 1991, el decreto 584 de 1991, el decreto 393 de 1991 y el decreto 591 del mismo año. Estímulos tributarios en la Ley 633 del 2000, deducción tributaria y exención de IVA. Ley 788 del 2002, renta exenta, que habla del nuevo software y nuevos productos medicinales. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad.